Hola, soy Carlos Domínguez con un nuevo video para Bitácora Docente de un Analista. El día de hoy, la deconstrucción. En la segunda mitad del siglo XX empezó a tener mucho auge el estructuralismo, las posiciones del crecimiento intelectual, teórico, epistémico, con mucha presencia y mucha influencia de la lingüística, de la semiótica, ¿sí? De todos estos aparatos de la formulación del lenguaje como la realidad subjetiva, no solo desde las ciencias sociales, sino también desde la filosofía y desde otras premisas un tanto más de las humanidades, ¿sí? Entonces, el término de la deconstrucción, en boga, creo yo, muy de moda, que se habla desde muchos aspectos intelectuales, sobre todo filosóficos, no tan aceptado todavía por algunas disciplinas científicas, por la polémica que se plantea desde la mera conceptualización de la palabra de construcción. Cuando Michel Foucault, en Las palabras y las cosas y en Arqueología del saber, empieza a elaborar la idea de que el sujeto ya no existe, que ya solo queda el lenguaje, desde la premisa lacaniana que el inconsciente está estructurado como un lenguaje y al ser el inconsciente una estructura del lenguaje, hace que la subjetividad sea hablada por el lenguaje, que el sujeto no tenga una voz propia, un pensamiento propio, un discurso propio. Pues todos estos conceptos, todos estos postulados teóricos, todas estas hipótesis, pues están llenas de un cierto halo intelectualoide para mucha gente que lo quiere desarrollar, que lo quiere explicar, pero que termina por en muchas ocasiones no entenderlo al 100%. Suena algo muy elevado, muy, en términos muy coloquiales, fumado. Es decir, que necesita tenerse mucha abstracción para poderlo entender, para poderlo explicar. Pues bien, la explicación que da Jacques Derrida, que es este intelectual filósofo que propone el concepto de la deconstrucción y que se ha permeado a muchas otras disciplinas, es que hay que poner en cuestión todos los relatos, todos los discursos con los que de cierta forma se nos ha programado, que nos hablan, ¿sí? Como un lenguaje que ya narra todo lo que es el sujeto, todo lo que es la cultura, todo lo que es el saber, todo lo que es la realidad, y que solo el sujeto es de cierta forma un poco portavoz de esos discursos, que no es una palabra propia la que se ejecuta cuando se hable de lo que se hable, ¿sí? No hay un pensamiento que sea netamente individual o que haya sido producido desde una sola individualidad o desde una sola subjetividad. Todo está dicho, poco está entendido y mucho está mal interpretado y de cierta forma ha sido apalabrerizado, como con palabrería, ¿sí? Es un término que ahorita lo saco a colación, eso de la apalabrización, ¿sí? Se llena de palabras el sujeto, un pensamiento, una ideología, como si fuera propia, como si fuera actual, como si tuviera un auge hasta de moda que viene y revoluciona condiciones socioculturales. Y no es cierto. La palabra de construcción precisamente es esta noción de ir transitando por los horizontes del saber, extrayendo algo de sus núcleos para ir forzando a generar un poquito más de significantes, de semiótica, de entendido de los signos lingüísticos desde su concepción como un elemento incodificable o indecodificable, mejor dicho, que no se puede mover, que no se puede de cierta forma replantear. Estas nociones que incluso se proponen
con las ideas que tratan de desestructurar y estructurar una nueva forma de hablar en el lenguaje, de expresarse hacia con los demás, de darle cabida con el mismo respeto a una idea por muy delirante que sea, por muy sin sentido que tenga, por mucha carencia epistémica que se pueda dar acerca de esa idea y darles una cabida bajo la mira o la justificación de que con esta idea de la deconstrucción, claro que puede tener cabida el argumento de que la Tierra es plana, ¿sí? De que hay vida después de la muerte, de que se pueden construir formulaciones desde el del lenguaje que rompan toda una historia evolutiva de la antropología, de lo que viene a ser la realidad del saber y cómo se ha construido todo conocimiento. Esas nociones, bajo la justificación de la deconstrucción, pareciera que pudieran tener cabida, pero precisamente deconstruir no es reconceptualizar o resignificar o darle un nuevo sentido al lenguaje, a las palabras, a la ideología, al pensamiento. No se puede. Si de por sí ya estructurar un pensamiento es complicado, la idea de la deconstrucción es que lo que expreso, desde dónde viene esa expresión como función cognitiva, como estructura de pensamiento, no es mío. Sí, es un relato, es una narrativa dada en la realidad, dado en el campo de todo lo que es lo otro, de todo lo que no soy yo. Pero, pero poco a poco, conforme me estoy exponiendo a ese campo del lenguaje, a ese campo de la lingüística, de lo que es posible expresar con signos, símbolos y todas las formulaciones de idiomas, lenguas y lenguajes, como de símbolos y signos que no son texto, ¿sí? Que terminan por convertirse en un tipo de texto, en palabras de Derrida, no se pueden reformular solo por una cuestión modal o una cuestión que se respalde en la deconstrucción. La deconstrucción, para poderla entender un poquito mejor, yo me apoyo de un ejemplo que me ha funcionado para aproximarnos mejor y no meternos en estas cuestiones tan complejas como se dan desde quienes han entendido la concepción de la deconstrucción desde Derrida. Lo planteo así. Tenemos un rompecabezas y ese rompecabezas son las piezas que tenemos para armar un cuadro, una imagen. Entonces, hacemos que encajen las piezas por la imagen. Al derecho de ese rompecabezas está la imagen impresa. Esa imagen impresa conecta pieza a pieza. Cada pieza tiene un lugar, tiene una posición, tiene una coordenada. Está posicionada obligatoriamente en un eje de X, en un eje de Y. Y esas conexiones entre las piezas hacen ese marco, esa cuadratura, esa imagen, ¿sí? Entonces, la idea de lo construido, de lo dado, del pensamiento, del conocimiento y de la misma realidad son esa imagen impresa. Y estamos haciendo el armado de esas piezas desde la imagen dada. Eso es la reproducción, que es, en palabras un poquito más de Edgar Morin, de este... bueno, ahorita traigo a colación este otro autor, de lo que es la educación como una reproducción, una educación que reproduce cultura, que reproduce el sistema, que perpetúa las formas de educar, comprender, conocer y desarrollar pensamiento, ¿sí? En estas ideas que ya están dadas por la imagen del rompecabezas. Entonces, esos son los discursos que ya están dados y que no puedo pensar más allá de lo dicho. En palabras de Derrida, no se puede hablar algo más allá de lo que está en mi lenguaje. No se puede dar cuenta de algo distinto. No se puede conjuntar una pieza con otra más allá de lo que en la imagen y su posición en coordenadas está. Entonces, la idea de la deconstrucción propiamente podríamos entenderla como darle la vuelta a ese rompecabezas y empezar a jugar
empezar a reacomodar el orden de las piezas sin dejarnos llevar por la imagen. Cambiará su posición en esas coordenadas. Podrá, sí, encajar una pieza con otra. Nada más que nunca lo habíamos comprendido, nunca lo habíamos practicado, ¿sí? Porque siempre armábamos el rompecabezas desde la imagen y no desde una no imagen, ¿sí? Desde la posibilidad de conectar algo con otra cosa que aparentemente no estuviera conectado. Creo que también ahí viene un poquito esta idea de la complejidad, que todo, absolutamente todo, puede y llega a estar conectado con lo demás, ¿sí? Que también incluso en la cuántica, en la física cuántica, hay premisas que lo explican así. Entonces, precisamente, el poder voltear el rompecabezas y empezar a jugar con esas piezas y unirlas, no desde la imagen, no desde una coordenada dada, puede hacer otra forma y no dejarlo en ese rectángulo, en ese marco que solo era la imagen con la que perpetuamente estábamos armando algo, ¿sí? Siempre se reproducía el mismo esquema, las mismas coordenadas, la misma pieza en el mismo lugar y con la misma imagen que conecta con otra. Entonces, al dar la vuelta y al empezar a encajar las piezas, ahora sí estoy haciendo una forma deconstruida de las mismas piezas. Sí, soy lo que hago con lo que tengo para hacerlo. Entonces, si hago el rompecabezas desde el derecho, seguiré siendo la misma imagen que me antecede. Si construyo una imagen desde el reverso del rompecabezas, en esa otra imagen, con esa otra forma, puedo imprimir una nueva imagen, una nueva figura, un nuevo yo, un nuevo concepto, un nuevo relato, ya no dado desde la imposición de una imagen, sino ya desde una construcción propia. Entonces, ¿por qué sería de construir? Porque estoy agarrando las mismas piezas, pero las estoy usando en posiciones distintas, en conjugaciones distintas, ¿sí? Sin dejarme llevar por ese relato dado que es la imagen. En el ejemplo del rompecabezas, claro. Entonces, una vez que esa otra forma que me va a dar el conectar las piezas, no desde el relato, empiezo a aprender que no solo esa imagen se puede deconstruir, que todo se puede deconstruir. Se han deconstruido muchos aspectos hasta sin saber que se han deconstruido. Las ideas de la divinidad, las ideas de la locura, las ideas de la maternidad, de la paternidad, las ideas de gobierno, las ideas de política, las ideas de sujeto, ¿sí? Se van replanteando hipótesis sobre las nuevas formas de actuar, de lidiar con la realidad, de lidiar con los cambios que tiene el entorno, la naturaleza, los cambios en el clima, en la rotación de la Tierra y demás. Nos vemos obligadas a hacer replanteamiento de cosas. Y que no porque el concepto de deconstrucción sea del siglo XX, no se hacían deconstrucciones antes. Claro que se hacían, nada más que no estaban conceptualizadas y descritas desde este concepto, ¿sí? Entonces, la realidad en sí misma exige deconstrucción, no solo un relato en tono distinto, con luz distinta, que es muchas veces lo que se intenta hacer, maquillar esa imagen dada en ese rompecabezas que tiene cada pieza una coordenada, y solo como que se le maquillaba un poquito, se le ponía tantito más adorno, tantita más luz, ¿sí? Un poco más de relieve, pero no dejaba de ser el mismo relato, no dejaba de ser el mismo texto, las mismas formas de pensar, las mismas formas de decirlo, que modalmente como que decían, sigamos con ese ejemplo, primero empiezo a rompecabezas por la parte de abajo o por la parte de arriba, por un rostro, por una orilla, por unos colores, que eso es lo que pasa en las modas, empezar a relatar una imagen, a relatar una escena
desde ciertos detalles y luego en otro momento de la vida desde otros detalles, pero siempre ha sido bajo el dogma de la imagen que relata en primera instancia esa escena, ¿sí? Por eso la idea de deconstrucción viene y revoluciona la concepción de el deber ser, de un discurso dado, de un relato. ¿Y cómo es que esto del relato se incrusta tanto? Llega a pasar mucho en las personas que por ciertos episodios de crisis sobre todo, se sienten y se proyectan que su historia, la historia personal, está como narrada por alguien más, que las ideas con las que yo expreso lo que soy, lo que siento y cómo vivo y cómo lo siento, están dadas desde afuera y que no las pudiera yo relatar con mi propia palabra. Y mi palabra quedaría vacía porque no me alcanzaba para dar cuenta fidedignamente de lo que en verdad a mí me estaba pasando. Porque yo tengo en mi cuerpo cierta sensación, cierta reacción, tiene cierta duración, tiene cierta intensidad. Y a esa reacción, a eso que yo muy subjetivamente estaba sintiendo, alguien más me le decía, ah, es ansiedad, ah, es estrés, ah, es angustia, ah, es depresión, ah, es crisis, locura, delirio, como le quieras llamar. Siempre dado desde un otro, como si el otro me asignara. Entonces, esa es esta idea de que somos restos del otro, porque cada cosa que yo siento y cada imagen que se empieza a impregnar en mí, se va a describir, se va a apalabrar desde lo que ya está fuera de mí. Y no lo podré decir yo, si bien ese diálogo de yo con el otro, para poder dar cuenta de mí ante el otro, esa es una dialéctica eterna para ser y existir en este campo de la realidad y del lenguaje, ¿sí? Y que no por esta idea de que se pueda construir, yo haga mi propio lenguaje, yo haga mi propio idioma, yo haga mis propios signos y símbolos para expresarme y dar cuenta de lo demás. No, porque ahí sería desechar todas las piezas del rompecabezas y empezar a manufacturar yo mis propias piezas. Pero aún así, manufacturo esas piezas desde lo que hay afuera de mí. Entonces, sí, solo tenemos para construir esa imagen propia, esa subjetividad, las piezas que están en ese campo de afuera. Pero a medida que podamos darle la vuelta a las piezas, sí podremos hacer una versión más subjetiva, yoica, individual, independiente a los dogmas y discursos sometedores que por tradición han hecho que el grueso de la sociedad no piense por cuenta propia, se asigne significantes desde lo dado por discursos de poder. Y no se trata de hacer una revolución y de que cada individuo sea su propio anarquista de los discursos que están introyectados. El paso inicial sí es ahí, poner en cuestión, poner en duda y cambiar el orden de esos significantes que me describen. Lo vimos un poquito en la idea del autoconcepto. Si no lo recuerdan, vayan a mi video pasado sobre el autoconcepto para que esto termine de quedar claro, ¿sí? Pero lo que puedo hacer con esos conceptos dados, cerrados casi, ¿sí? Es empezar a reacomodar y empezar a hacer una consonancia distinta entre el significante de la palabra y lo que mi cuerpo siente, ¿sí? Una vez que se enganchan, que hacen clic, ya dejaré de pensar o de sentir que mi historia, mi realidad, la dice alguien más y yo solo la reproduzco. Entonces, encontrar yo mi propio discurso requiere una deconstrucción. Una vez que empiezo a poner sobre la mesa y cuestionar cada uno de esos relatos, cada una de esas verdades que yo me repito y me cuento, solo ahí empieza la deconstrucción. Espero haber sido claro. Si no, espero sus comentarios. Hasta pronto.